Ministerio de Defensa aprueba acuerdo ministerial para el proceso de porte de armas. Los requisitos son vendedores, importadores y compradores que deben pasar por rigurosos trámites. Nuevo incidente armado en el interior de la penitenciaría directorial en Guayaquil. Existirían 3 heridos de bala tras producirse un incidente, reporta el SNAI. Ejecutivo enviará otro texto alternativo a la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior tras el archivo total hecho por la Asamblea Nacional. En deportes, Liga de Quito no permitirá el ingreso a su estadio con camisetas identificadas con Barcelona o de color amarillo. En el mundo, crisis en la frontera entre Perú y Chile. Centenares de migrantes venezolanos intentan cruzar de sur a norte, pero las autoridades cierran el paso, al igual que las chilenas. Viernes 14 de abril del 2023, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, también en el dial de Pública FM, nos escuchen y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Byron Galarza me acompaña como cada noche. Byron, ¿cómo estás? María Mercedes, un gusto, como siempre, y por supuesto, frente al televisor para que ustedes nos puedan mirar a través de la señal de cortamiento del país o nos pueden seguir a través de la radio, como bien lo ha comentado mi compañera, para darles cuenta de lo que más importantes hechos han sucedido en el país y en el mundo. Por supuesto, iniciamos de esta manera. El Ministerio de Defensa suscribió un acuerdo ministerial para que los requisitos de porte y tenencia de armas en el Ecuador queden especificados. El titular de esa cartera de Estado enfatizó que nadie podrá obtener la autorización a menos que cumpla con todos los requisitos de ley. Desde este viernes 14 de abril, el ciudadano que quiera iniciar la solicitud para la tenencia o porte de armas ya podrá hacerlo. Esto después de que se ha firmado un acuerdo ministerial con las especificaciones de esta nueva medida que rige en el Ecuador. Ratifico que se trata de un porte de tenencia de armas de fuego regulado. El trámite podría durar al menos 30 días. Entonces, a partir de la 5ª semana ya podríamos estar en condiciones de emitir estos permisos. Los requisitos para obtener la autorización serán: ser mayor de 25 años, petición que justifique el requerimiento para portar un arma de fuego, certificación de la dirección domiciliaria, factura o contrato de compra-venta del arma, certificado biométrico emitido por la Policía Nacional, certificado actualizado de no registrar antecedentes penales, certificado de no tener denuncias o procesos por violencia intrafamiliar, certificados psicológicos y toxicológicos, certificado de destreza en el manejo y uso del arma de fuego. El acuerdo ministerial da detalles de a quién se le entregarían estos permisos, tanto de tenencia como porte de armas, pero no solo las armas letales, sino las no letales y la regulación para la importación. Para poder iniciar el trámite se deben cumplir con todos los requisitos. Mientras usted no cumpla con los requisitos mencionados, el trámite no inicia. Se tenía previsto que desde la tarde del viernes 14 de abril se subiera a las plataformas tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa el acuerdo completo para que se pueda consultar a detalle. Según el ministro de Defensa, Luis Lara, los operativos para el control de armas se intensificarán en los próximos días. Andrea Orbe, Noticias 7. La Policía Nacional confirmó que 3 atentados con carga explosiva se registraron en Guayaquil durante la noche del jueves. Ninguno de estos casos dejó heridos o fallecidos. Además, en la urbe se han realizado más operativos de control durante todo el día. Efectivamente, quien lo ansiaba fue, ¿ves? Ahí está el bombazo. Ya existe una persona detenida por la colocación de artefactos explosivos en 3 puntos distintos de Guayaquil.
Los equipos de inteligencia ejecutan acciones para recabar más indicios sobre estos hechos delictivos. Estamos viviendo una etapa de delincuencia muy avanzada, en que aplica operaciones terroristas, operaciones delincuenciales y operaciones psicológicas. Los atentados se registraron en el cerramiento de una ciudadela en La Alborada, en una farmacéutica en Pascuales y en una mecánica del centro. Según la policía, los eventos presentaron carga mínima de explosivos, por lo que no hubo heridos ni fallecidos. La hipótesis que se maneja es que son actos que buscan confundir a la población y al accionar policial. Nos encontramos en una modalidad que empieza a recibir el ECU 911 gran cantidad de alertas de explosivos. Eso genera desplazamiento de personal a diferentes áreas. También tiene un propósito claro, que es desorientar la actividad operativa que se realiza en un determinado lugar. Ante el estado de excepción en la urbe, la policía ejecutó más operativos en los que, por ejemplo, se capturó a 3 individuos con droga y explosivos. Además, las fuerzas del orden detuvieron en el norte a un sujeto que vestía un uniforme policial y que trató de huir al solicitarle su identificación. Por tal motivo se procedió a interceptarlo y a neutralizarlo. Al verificar sus datos en nuestro sistema SIGNE, se logra determinar que dicho ciudadano no pertenece o no cuenta como servidor policial activo ni pasivo. La Embajada de los Estados Unidos en Ecuador había alertado de los posibles atentados en Guayaquil, que finalmente sí se produjeron, en una guerra contra la delincuencia que la policía asegura no perderá. Lautaro Andrade, Noticias 7. En estos momentos se desarrolla un operativo conjunto entre la policía y el Grupo Especial Penitenciario para retomar el control de la penitenciaría del Litoral, donde los internos de 4 PPL se enfrentan en una balacera. Según el SNAI, ya se confirman heridos. Así ingresó el personal policial a la penitenciaría del Litoral para controlar el enfrentamiento entre bandas que se registró la tarde de este viernes. Las Fuerzas Armadas también desplegaron su contingente tras reportarse incidentes violentos al interior de los pabellones. En los exteriores se escuchaba la balacera, por lo que se activó el protocolo para evacuar a todo el personal civil de la cárcel. A las 17 horas se confirmó que todos estaban en los exteriores a buen recaudo. El director. Sin embargo, adentro continuaba el conflicto entre los pabellones 3, 5, 8 y 9, según informó el SNAI. Es decir, Tiguerones y Lobos se enfrentaron a los grupos de alias Fito y alias JR de los Choneros. La vía Adaule cerró su paso mientras la policía y el Grupo Especial de Acción Penitenciaria buscaban el control del centro de rehabilitación. En imágenes que circulan en redes sociales también se observa a internos de otros pabellones que se cruzaron a la cárcel de mujeres para escapar de las balas. Hasta el cierre de esta edición, el SNAI ha confirmado 3 privados de la libertad heridos por el incidente en la penitenciaría. Lautaro Andrade, Noticias 7. Otros temas, la Dirección de Aviación Civil confirmó que hallaron a una aeronave ultraligera y a sus 2 ocupantes con vida. La nave desapareció mientras cubría una ruta desde la isla San Cristóbal, esto en Galápagos. La entidad aeronáutica hasta el momento investiga las causas que habrían provocado este incidente, que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar. A 3 días de que finalice el periodo de recepción de pruebas de cargo y descargo por el proceso de juicio político al presidente, la Comisión de Fiscalización aprobó de forma unánime la incorporación de nuevas pruebas de oficio. Alrededor de 30 pruebas propuestas por los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización fueron aprobadas de forma unánime para formar parte del proceso de juicio político en contra del presidente Lasso, no sin antes un tenso debate. Durante la sesión de este viernes también estuvo presente el abogado defensor del presidente Guillermo Lasso, quien hizo un llamado de atención por la posible incorporación de pruebas nuevas por parte de los proponentes, quienes descartaron que esto sea así. Escuchemos cuáles fueron las posturas dentro de esta mesa legislativa. La prueba nueva se justifica cuando habría algún hecho superviniente que, no siendo conocido,
por quien pide esa prueba, se justifica la aportación de unos nuevos elementos para demostrar estos hechos bajo el dictamen de la Corte Constitucional, que fue establecido que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, de inferencias y de pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo. Hay una valoración equivocada. No hay prueba nueva, señores, en este momento. No se ha presentado. No hay facultad para aquello. Además, de forma extraoficial, dentro de la Comisión de Fiscalización se conoció un escrito enviado por el presidente de la República a través de su abogado, en donde solicita un total de 32 pruebas documentales a diferentes organismos como Flopec, la Procuraduría, EMCO, Fiscalía, la Asamblea Nacional y también 23 comparecencias a 14 funcionarios, entre los que figuran exgerentes de Flopec, Íñigo Salvador, y los 9 asambleístas miembros de la Comisión de Régimen Económico, quienes aprobaron un informe respecto al contrato que tendría Flopec con la empresa Amazonas Tanker, que es lo que se señala como prueba del presunto peculado en este proceso de juicio político. Una iniciativa ciudadana busca la revocatoria de funciones de los 137 asambleístas, alegando incumplimiento del plan de trabajo. En medio de esto surge además una actualización de Contraloría sobre glosas pendientes de al menos una docena de legisladores. La Asamblea Nacional se acerca a su tercer año de funciones con una imagen desgastada y una bajísima aceptación ciudadana. Según perfiles de opinión, marzo de 2023 cerró con un 8,78% de aceptación por parte de la ciudadanía a la gestión de la legislatura. Este malestar se refleja en una iniciativa de la sociedad civil para revocar el mandato de los 137 miembros del Parlamento. Es porque ninguno ha cumplido con su plan de trabajo. Lo otro es que el artículo 120 de la Constitución señala que una de las principales funciones de los asambleístas es fiscalizar a todas las instancias del poder público y no lo han hecho. Esto lo impulsa el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Para calificar esta iniciativa necesitan al menos 1,5 millones de firmas de respaldo que corresponden al 10% del padrón electoral. El martes 18 de abril vamos a presentar el pedido de revocatoria para los primeros 15 asambleístas nacionales. El 25 de abril vamos a presentar en todas las provincias las revocatorias a todos los asambleístas provinciales y el 2 de mayo vamos a presentar la revocatoria de todos los asambleístas del exterior. En medio de este proceso se suma información preliminar de Contraloría en la que se señala que al menos 12 legisladores vienen arrastrando glosas de cuando ocuparon cargos anteriores, como es el caso de Salvador Quispe, Roberto Cuero, Francisco León, Luisa González y otros. Salvador tiene todo su derecho de hacer su trabajo, de exponer a los ecuatorianos este tema de responsabilidades civiles, como se llaman las glosas, o responsabilidades penales o sanciones pecuniarias administrativas, y está bien, ese es el trabajo de él. La Contraloría tiene pendiente cobrar $35 millones en glosas, de los cuales 1,2 millones corresponden a los montos adeudados por los legisladores del actual periodo. Esta información de Contraloría sigue en actualización. Carolina Basante, Noticias 7. El gobierno enviará una nueva propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior que saldrá de un proceso de diálogo. Esto luego del archivo de una primera iniciativa que no incluyó ninguna sugerencia del Ejecutivo. Una posible aprobación de las reformas a la Ley de Educación Superior tendrá que esperar. El Parlamento decidió archivar el proyecto que fue sometido a votación. Juan Fernando Flores explicó que esa propuesta dejó de lado todo lo que el gobierno planteó. Aquí se generaba temas de manera presupuestaria que no se puede hacer a través de proyectos de ley. Se incorporaban temas que buscaban nuevamente la politización de las universidades, es decir, que los partidos políticos tengan toma de decisiones a la hora de definir justamente las autoridades e ir a regresar a lo que lamentablemente la educación en un momento fue en este país y que no le da garantías a los estudiantes. El documento que fue archivado modificaba la estructura del Consejo de Educación Superior, daba la potestad del proceso de admisión a las universidades y reducía el tiempo de gestión de los rectores. Yo creo que aquí se le va a dar esta prontitud que necesita esta reforma parcial y les vamos a demostrar desde la Comisión de Educación que trabajamos de manera responsable. Con el archivo de esas reformas, el gobierno enviará otra propuesta que saldrá de una mesa de diálogo con delegados de las universidades y estudiantes. Incluso la propuesta es que se pueda generar un consejo que es el que se encargue de generar
elaborar esta nueva propuesta en materia de educación superior y que pueda ser la que se presente a la Asamblea Nacional. Ya existen pedidos de los delegados de las universidades. El tema de los consejos estudiantiles que tengan que tener voz y voto en las elecciones de los decanos, un sinnúmero de soluciones que tenía que haberse dado a la problemática y que después de un trabajo de 2 años y que pudiendo haberlo hecho, hoy no lo hacen. 2 años le tomó a la Asamblea Nacional discutir ese proyecto de reformas que fue archivado. La Secretaría de Educación Superior, CENESID, otorgará becas para estudiantes en carreras técnicas y tecnológicas en los institutos a escala a nivel nacional, por lo que 20.000 jóvenes podrían ser beneficiados. En la siguiente nota, mucha atención, les damos detalles. Uno de los sueños de la mayoría de jóvenes es, luego de estudiar una carrera universitaria, insertarse lo antes posible al campo laboral. Sin embargo, según los datos del Ministerio del Trabajo, el 33% de las personas en edad laboral cuentan con un empleo pleno. Una realidad que podría verse modificada tras el incremento de la demanda de carreras técnicas y tecnológicas, según explica la secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. Y además permiten a los jóvenes pues que tengan la capacidad de aprender, de emprender y de innovar, y en esa línea pues tener esas capacidades técnicas que requieren las distintas empresas al momento de hacer su contratación de personal. Según los datos recopilados por la Cámara de Comercio de Quito, actualmente la automatización de los trabajos y los procesos tecnológicos son el principal enfoque de las industrias, como en la agricultura. De que uno de sus principales productos es la agroindustria. Se está fomentando mucho esto de la agricultura de precisión, y la agricultura de precisión básicamente es el uso de tecnología para generar muchos más beneficios en las producciones. Es por esto que la CENESID otorgará 20.000 becas de tercer nivel en los institutos técnicos y tecnológicos a escala nacional. Serán becas 100% de cobertura en matrícula y colegiatura para más de 20.000 jóvenes a nivel nacional. Las convocatorias para estas becas iniciarán en este mes de abril y durarán todo el 2023. Manuela Bedón, Noticias 7. Una pausa. En breve les contamos que 44 personas participaron en la 26ª expedición antártica ecuatoriana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil, Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Las parroquias de Guayaquil concentran la mayor sumatoria de casos de dengue en toda la ciudad. Las campañas de fumigación continúan por parte del Ministerio de Salud Pública. Hasta el Centro de Salud número 9, ubicado en Víctor Hugo Briones y Sucre, en el suroeste de Guayaquil, continúan llegando los pacientes para hacerse atender por presentar síntomas generalizados, que en muchos casos resultan positivos para dengue. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio y yo diría que de manera exitosa en la contención del dengue. No tenemos complicaciones, no tenemos muertes por dengue. El aumento de las inundaciones por el aumento de las lluvias, estas propias aguas puede producir en llantas que están sin usar, en botellas vacías de plástico, pueden servir como reservorios para los mosquitos. Los habitantes de esta zona se sienten aún muy preocupados por la extensión de la época invernal, que significaría estar más propensos al criadero de los mosquitos transmisores de la enfermedad. Víctor Hugo Briones hasta la 11, todo el sector de los callejones, hay problemas de dengue, chikungunya y todo ese tipo de enfermedades. Así que por lo pronto necesitamos una brigada de fumigación para poder paliar un poco las enfermedades. Dentro de los sectores con mayor incidencia de dengue en el puerto principal están las parroquias Pascuales, Tarqui, García Moreno, Letamendi y Jimena. Claro que hay bastante mosco en todas partes, pero yo ya hay mucho mosco, me acuesto bajo toldo. Y cuando estoy sentada viendo televisión o las noticias, estoy con el ventilador para que me espanten los moscos. Yo duermo con toldo con mi hija. Sí, yo duermo con toldo, mi mamá también duerme con toldo. Y no dejamos nada que haya agua ni nada, todo escurrimos, porque se llama más mosco.
Se espera también que la ciudadanía contribuya a la limpieza de los reservorios y de áreas comunes que sirven como caldo de cultivo para enfermedades. Los mosquitos que pican y transmiten la enfermedad, el virus, son los que pican en la mañana más que en la noche. El mosquito es el hembra, sale a picar en las mañanas. Entonces hay que tener siempre cuidado más en eso, porque a veces nos cuidamos mucho del mosquito de la noche, pero el de la mañana es el transmisor. Los galenos indican finalmente la importancia de no automedicarse, pues existen enfermedades como la leptospirosis, el dengue y hasta el COVID que registran síntomas muy parecidos como la fiebre, el dolor de cabeza y el malestar general. El ministro de Salud, José Ruales, anunció el 90% del abastecimiento de medicinas e insumos en toda la red pública de salud. Además, confirmó que 170 ambulancias nuevas, totalmente equipadas, serán entregadas en el segundo semestre a los hospitales públicos a nivel nacional. Hay stock de medicinas al 90% para enfermedades catastróficas en la red pública de salud y ya abastecimientos a un 80% en el resto de medicamentos del llamado cuadro básico. Así lo advirtió el titular de la cartera de Estado, José Ruales. En el caso de las ambulancias, lamentó que el parque actual de todo el sistema está en mal estado. Las ambulancias que encontramos están entre 10 y 30 años de servicio, ¿no? De esas, de alrededor de 660 ambulancias que se requieren en el país, un número de ambulancias corresponde al Ministerio de Salud, 158 ambulancias que o no funcionan o funcionan parcialmente del total de ambulancias. Hemos logrado al momento ya comprar 120 ambulancias 4x2 de soporte vital avanzado, es decir, ambulancias que van a permitir el traslado, el manejo del paciente como si fuera una UCI. Además de 17 ambulancias de cama corta, 4x4 en provincias y otras como lanchas ambulancias en zonas de la Amazonía de difícil navegación en ríos. 14 ambulancias fluviales para los ríos del oriente, el río Santiago y Ónsole en Esmeraldas, y 2 que correspondan a ambulancias marítimas para la provincia de Galápagos. Ahorramos cerca de $3 millones. Esto es insólito, ¿no? Que el Estado, en lugar de tener sobreprecios o comprar mal o con problemas, esto se ha hecho transparente, todo público a nivel internacional, y con el ahorro vamos a poder comprar 18 a 20 nuevas ambulancias. En cuanto a la seguridad física de médicos, funcionarios, pacientes, familiares en los hospitales, Ruales añadió que el Código Plata protege de forma integral dentro y fuera de las instituciones sanitarias con la policía, Fuerzas Armadas y otras entidades de seguridad. Instalación de cámaras, la adecuación y seguridad del perímetro, la definición de ingresos, los mecanismos de apoyo de la seguridad privada que tenemos, la prohibición de ingreso y porte de armas. Mario Galarza, Noticias 7. Y una buena noticia, el hijo de Mercy Ventimilla al nacer tendrá asegurada su alimentación hasta los 2 años de edad, gracias a que su madre recibe el bono Primera Infancia, ayuda económica que busca prevenir la desnutrición crónica infantil. Con la voz baja y tímida, Mercy Ventimilla nos cuenta que a sus 8 meses de embarazo se enteró que es beneficiaria del bono Primera Infancia. Su esposo es el único sustento del hogar. De ayudante de construcción cuando hay trabajo y cuando no, yo... Este bono está destinado para madres en periodo de gestación y niños de 0 a 2 años. Consta de un pago fijo de $50 mensuales y 2 pagos condicionados. El primero es de $90 al culminar el embarazo y tras haber acudido a todos los controles prenatales en una casa de salud del ministerio. Y el segundo son 2 pagos de $120 tras cumplirse el primer y el segundo año de vida del menor, siempre y cuando la madre cumpla con todos los controles de niño sano. Para recibir sus pagos de manera segura, el MIES le pide a sus beneficiarios abrir una cuenta bancaria. De esta manera han podido reducir el número de cobros indebidos de 600 a 15 mensuales. Sin embargo, se mantiene también el pago en ventanilla, pero que nos ha traído algunos problemas de seguridad, suplantaciones de identidad, estafas, etcétera, a los beneficiarios. Esta tarde acompañamos a Mercy a abrir su cuenta y a registrarla en el MIES para poder recibir esta ayuda económica.
Esto me ayuda bastante porque para solventar gastos del bebé. Para beneficiarse del bono Primera Infancia, las madres que se encuentran en gestación deben acudir a los chequeos del Ministerio de Salud, quienes crean un registro y donde, dependiendo de su condición económica, pueden o no ser adjudicadas. Ahí es donde se capta, no necesitan inscribirse y bueno, solamente que estén en condición de pobreza es la otra situación. El Ministerio de Inclusión Económica y Social se contacta con las madres que son adjudicadas con esta ayuda económica, pero si usted cree que puede ser beneficiaria, puede consultarlo a través de 1-800-002-002 o acercarse a cualquier balcón de servicios del MIES a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. En otro tema, Ramiro Sierra hizo una migración a la inversa de la ciudad, retornó al campo porque se dio cuenta que la vida era mejor. Sin embargo, durante ese camino ha atravesado otros inconvenientes. El autor Andrade nos relata su historia. Del mundanal ruido de la ciudad, a donde fue por supuestos tiempos mejores, Ramiro prefirió volver a la quietud del campo. Uno enseñado aquí a La Paz, imagínense aquí, o sea, los pájaros, la única bulla que se escuchaba los pájaros. Al interior de estos sembríos de maíz, cuya altura llegan casi a los 3 metros, Ramiro se mueve por lo que parecería un laberinto, pero lo conoce como si fuese la palma de sus manos. Crié aquí hasta los 17 años, unos 5 años de lo que salí de la escuela, ya me botaron al campo. A los 17 años se fue a la capital porque le ofrecieron un futuro mejor. Duró 13 años, pero la falta de dinero le hizo replantearse. Allá en Quito, por decirle, si usted no trabaja, no come. Aquí, por decirle, me voy en un vecino, aunque sea me cojo un choclo y ya me voy y me aso y me como. Y aquí, ya digo, del hambre nunca se muere. Ahora ve a la ciudad a lo lejos y está más contento. Pero claro, no todo podía ser perfecto. Sinceramente no contaba con dinero para comprar el fertilizante, el producto que necesita ahorita para el engrose. Por eso se puede quedar ahí medida así como esta caña que está ahí, no engrosa y esa ya no da choclo. Ramiro se encontraba escaso de recursos para conseguir los medios económicos que evitaran una consecuencia fatal: perder todos sus cultivos. Para no dejar perder el maíz, tengo que vender los animales y buscar, aunque sea, que me presten o me piden por ahí. Entonces, le acompañó la fortuna. Era una conversa, sí, estaban conversando y decían que están pues viendo que van a aprobar unos préstamos y yo me voy a ver si de pronto apruebe, porque sinceramente aquí nunca se ha oído de eso. Destino o casualidad, Banecuador le otorgó $3.000 a 5 años plazo y sin garante. Así se convirtió en el primero de su comunidad, Coyagal, al norte de Quito, en acceder al crédito. Su esposa, quien a la hora de la conversación no estaba presente por encontrarse trabajando, ni le creía. Sinceramente era difícil que me crea, porque siempre hemos hecho en otras agencias y siempre nos han pedido garantías, de no eres carísimo el interés. Digo, y decía, no va a ser, ella me decía, que no puede ser cierto que al 1% no. Y digo, ya que nos fuimos a firmar, digo, ya ves, si nos dieron. Con $58 mensuales, Ramiro cubre la ayuda económica que le permitió salvar sus maizales y no tener que volver allá, al fondo, a la ciudad. Desde Coyagal, parroquia de Pollero, con cámaras de Eduardo Padilla, Lautaro Andrade, Noticias 7. Y a propósito de los créditos 1x30 de Banecuador, conozcamos cómo acceder a ellos en la siguiente nota. Para sacar más económico también que en otras. Doña Maribel es una de las beneficiarias del crédito del 1x30 y en su caso recibió $5.000 de una forma que nos cuenta muy sencilla. Yendo a preguntar, averiguando ahí, me dijeron que es más fácil para sacar más económico también que en otras en cooperativas o así. Y es que la beneficiaria encuentra diferencias con otro tipo de entidades financieras. Ella es más y toca pagar mensual. Es más de lo que se paga en el Banco del Ecuador. Si usted desea un crédito a 30 años plazo y con 1% de interés o cualquiera de los otros préstamos que ofrece Banecuador a escala nacional, preste atención. Lo primero es ingresar a la página web banecuador.fin.es y en la portada seleccione la opción del 1x30. Allí le van a explicar las características del préstamo y sus beneficios. Luego debe registrar su actividad productiva en el primer enlace que aparece y allí llene sus datos.
Después reúna los siguientes documentos: cédula original, certificado de votación original y una planilla de servicio básico. Después vaya a las agencias de Banecuador a nivel nacional para entregar estos documentos. El proceso es sencillo, según nos explica doña Maribel. Rápido fue, no se demoró mucho. ¿Cuánto más o menos? Un mes. Este beneficio económico se ha entregado en más de 71.000 ocasiones, que equivalen a $200 millones. Lautaro Andrade, Noticias 7. La vía La Tacunga-La Maná fue rehabilitada. Se trata de una obra de $14,89 millones que resolvió 23 puntos críticos de la carretera afectados por el desbordamiento del río Pilaló en el 2022. La obra implicó la construcción de un puente de 40 metros y muros de contención. Esto beneficiará a 360.000 habitantes y a los usuarios que utilizan esta vía que conecta la sierra con la costa por el comercio. La vía también atraviesa los kilómetros 56 y 120 en los cantones Pujilí y La Maná de la provincia de Cotopaxi. Es un trabajo extraordinario y definitivo. No es una mano de gato, es un trabajo estructural que ha dado empleo a 300 habitantes de esta zona de la provincia de Cotopaxi. Presidente, una vez más terminamos una obra a tiempo. Una obra que la recorrimos el año pasado con el dolor de las personas aquí que vieron cómo se desbordaba el río y usted prometió terminar esta obra y así se ha hecho, señor presidente. Pobladores de la vía a la costa demandan la reparación del tramo Cerecita-San Cristóbal, donde se produjo un daño debido a las intensas lluvias. Según los comuneros, el paso está anegado. También existe un riesgo certero de que la fuerza del agua en cualquier momento arrase con el camino y deje incomunicado a esta población que une la provincia de Guayas con Santa Elena. El próximo 10 de mayo, el alcalde electo Pavel Muñoz dará a conocer el equipo de trabajo que lo acompañará en el Cabildo, así como otros detalles de su plan de acción. Así lo manifestó en una entrevista a Ecuador TV. Avances en la transición. Yo hacia el 10 de mayo anunciaré las principales conclusiones, digamos, del proceso de transición, entre ellas fechas efectivas de inauguración del metro, los retos principales, gestión de residuos sólidos. La ciudad tiene un montón de desafíos, por lo tanto, para mí todos los días es una felicidad porque se acerca el día de poder ya tomar las riendas de la administración de esta ciudad, pero también motivo de preocupación por todo lo que está sucediendo. Principales puntos a trabajar. Siendo competencia a nivel nacional, vamos a colaborar con los temas de seguridad. Segundo tema, trabajo. Desde los fondos de emprendimiento hasta un capital de inversión de cercano a los $6.000 millones, nos interesa que en Quito se invierta, se genere riqueza, que esa riqueza genere trabajo y nosotros con ello construir equidad y igualdad en la ciudad que tanto lo necesitamos. Movilidad es un tema también fundamental. Ustedes ven los trancones diarios que tenemos en toda la ciudad, ya no hay hora y esta es una preocupación real. El metro para que entre en funcionamiento y los temas ecológicos, donde dentro de ellos les voy a poner el tema de gestión de residuos sólidos, es un tema fundamental. Diálogos. Con el presidente tuve una llamada, apenas ganamos y quedamos en que cuando tengamos más claros los problemas de la ciudad nos podamos reunir. Y al ministro del Interior le mandé una carta diciéndole que por favor nos reunamos ya porque nosotros queremos tomar el toro por los cuernos en materia de seguridad, en lo que podemos apoyar, insisto, porque no es nuestra competencia. Así que espero que me conteste prontamente porque necesitamos reunirnos ya para ver cómo trabajamos en conjunto por la seguridad de los quiteños. Olga Velasco, Noticias 7. A raíz de que el voto nulo le ganó a los 4 candidatos a vocales de la Junta Parroquial en Calacalí, en el norte de Quito, el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, resolvió anular los comicios y solicitar al Consejo Nacional Electoral que repita el sufragio en esa circunscripción. El 48.51% de los empadronados se opuso a elegir a cualquiera de las 4 listas postuladas, que no superaron el 37% y por ello el Contencioso Electoral decidió. Los comicios de la Junta Parroquial deberán repetirse desde las elecciones primarias, esto es, con candidatos nuevos por completo. También se dispone al Consejo Nacional Electoral que acorte los plazos para la segunda elección. Prorrogar en las funciones a los actuales vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí hasta la entrega de credenciales a los candidatos y candidatas que resulten ganadores como consecuencia del nuevo proceso electoral. Una vez ejecutoriada la presente sentencia, se dispone que se remita copia de la misma
y del expediente íntegro de la presente causa a la Asamblea Nacional para que en el ámbito de sus atribuciones realice las reformas pertinentes al Código de la Democracia. El cónsul de Estados Unidos en Guayaquil entregó 750 picos, 800 palas y 50.000 sacos de arena a Cristian Torres, secretario de Gestión de Riesgos, valorados en $25.000, que son parte de la asistencia humanitaria que entrega el gobierno americano a través del Comando Sur de los Estados Unidos. El diplomático mencionó que los Estados Unidos busca apoyar a las comunidades ecuatorianas antes, durante y después de eventuales desastres naturales y brindar servicios de asistencia a poblaciones de las provincias de El Oro y Guayas afectadas por el sismo del 18 de marzo pasado, así como por las inundaciones de las últimas semanas. 44 personas participaron en la 26ª expedición antártica ecuatoriana, quienes durante 102 días ejecutaron alrededor de 17 proyectos, todos enfocados en el cambio climático. Conozcamos más de esta experiencia científica. La bandera del Ecuador flamea en el Polo Sur. Si usted se pregunta por qué, pues es muy sencillo. En la isla Greenwich, en la Antártida, está ubicada la Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado. Hasta allá viajaron 44 personas, entre servidores públicos, militares y científicos, como parte de la 26ª expedición que se desarrolló entre noviembre de 2022 y abril de este año. El uso que se le da a la Antártica es netamente para temas de investigación, para temas de ciencia, principalmente en el verano austral, porque nuestra estación es temporal. Dentro de los logros alcanzados en esta incursión está la reconstrucción del módulo 2 de habitabilidad y servicios, infraestructura que tenía 25 años de antigüedad. Y asimismo el mantenimiento general que se le da a la estación científica. Ya se cuenta esta infraestructura con materiales mucho más amigables y también con un mejor aislamiento térmico. Además, se realizó la instalación de equipamiento, cámaras de videovigilancia, estaciones meteorológicas automáticas y sistemas de comunicaciones. Como parte de las actividades científicas, se ejecutaron 17 proyectos de investigación, 10 en la estación ecuatoriana y 7 en estaciones de Brasil, Turquía, Chile, Argentina y Uruguay. Actualmente se realiza un proyecto que es muy importante, que es el de los análisis de riesgos climáticos y no climáticos. Este proyecto tiene una duración de 3 años. Hay mucho interés en los proyectos que están hablando del tema de cambio climático, de biomonitoreo, de caracterizaciones oceanográficas, de dimensiones humanas. En un año se prevé tener activo ya un proyecto que permita conocer de manera virtual la estación ecuatoriana a través de cámaras de 360 grados y así mirar de cerca parte del trabajo científico que por más de 2 décadas se efectúa en la Antártida. Olga Velasco, Noticias 7. Si está pensando qué hacer este fin de semana, puede tener como opción la conferencia del reconocido psicólogo clínico y escritor Walter Rizzo, titulada Vivir y Amar sin Apegos, un evento que se llevará a cabo este 15 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Quórum San Francisco. Durante esta conferencia, el psicólogo abordará temas relevantes como el amor propio, la importancia de evitar relaciones dañinas y herramientas prácticas para mejorar las relaciones personales. Será una oportunidad única para aprender de su vasta experiencia en el campo de la psicología clínica y obtener consejos prácticos para la mejora de la salud emocional. O sea, las conferencias son espacios de reflexión, donde te disparan ideas, creencias, donde te cuestionas. Si no te cuestionas, la gente quiere cambiar sin dolor, pero la transformación duele. Cuando un paciente va donde un psicólogo no va a buscar la cura, porque la cura duele, va a buscar el alivio. O sea, que quedes igual, pero que no te duela.